Hola a todos, ¿qué tal? Continuamos con el curso de introducción a la API de Windows. En el video anterior estuvimos viendo acerca de la creación de bitmap. Concretamente estuvimos viendo cómo pasar una imagen, que era una captura de pantalla, hacia el área cliente de la ventana de la aplicación. En este video vamos a aprender a crear bitmap desde cero. Existen tres funciones que nos van a permitir crear un bitmap. Y existen dos clases de bitmap que ya vamos a empezar a estudiar. Antes de hacer la práctica con código, como siempre, un pequeño repaso teórico. Les mencionaba, en la API de Windows vamos a manejar dos tipos de bitmap. El primero es el dependiente del dispositivo, Device Dependent Bitmap, cuyas siglas son DDB. Y el otro es el independiente del dispositivo, cuyas siglas son DIB. En el primer caso, el bitmap es dependiente del dispositivo en el que se ejecuta, por lo tanto no es portable, y su existencia entonces estaría limitada al tiempo de ejecución, no se puede guardar en la memoria. Esto quiere decir que este tipo de bitmap, cuando se empiece a ejecutar nuestra aplicación, podemos crearlo y manejarlo durante todo el tiempo que se esté ejecutando. Pero una vez de que termina de ejecutarse, entonces él desaparece, no queda guardado en memoria. Mientras que en el caso del independiente, este sí que puede ser guardado en memoria utilizando la extensión BMP, que seguramente ya habrán visto en alguna imagen. En este video nos vamos a enfocar en los que son dependientes del dispositivo. Luego daremos lugar a estudiar el segundo caso. En el caso de los dependientes, tenemos que un bitmap es un arreglo de bits que representa los píxeles de una imagen. Por ejemplo, podríamos decir que este es un bitmap de 8 por 8 píxeles en dependencia de la cantidad de bits que posea cada uno de estos píxeles. En este caso, si posee 1, esto quiere decir que este bitmap tiene un ancho de 8 píxeles y una profundidad de color de 1 bit por píxel. Ya iremos profundizando más en esto que les estoy diciendo. Un bitmap monocromático es aquel creado en blanco y negro y por lo tanto solo tiene 1 bit por píxel. Este bit, recuerden que solamente puede tomar los valores que son 0 o 1. En caso de que sea 0, el píxel queda pintado en negro, y en caso de que sea 1, el pincel queda pintado en blanco. Para este ejemplo, supongamos una serie de valores de bits, por ejemplo 0, 1, 1, 0. Los lugares donde aparece 1 tendrían color blanco y los lugares donde aparece el 0 serían pintados totalmente en negro. En el caso de los bitmaps a colores requieren de varios bits por píxel. Supongamos que cada píxel posee 4 bits. Esto sería que estos 4 bits representan un píxel y por lo tanto este bitmap tendría un tamaño de 4 píxeles, de 4 por 4 píxeles, cada uno de los cuales tendría 4 bits, que son estos. La combinación de los valores de los bits pueden ir desde que todos estén en 0, lo cual daría un color negro, hasta el hecho de que todos posean 1, lo cual daría un color totalmente blanco. Y la combinación, por ejemplo 1, 0, 0, 1, originaría algún otro color distinto de blanco, distinto de negro. En general, la forma en que se pueden combinar los bits está dada por 2 elevado al número de bits. En el caso de 4 bits, tendríamos 2 elevado a la 4, que nos da un total de 16 combinaciones posibles, cada una de las cuales representa un color distinto. Las dimensiones de un bitmap les decía que está dado en píxeles, el ancho por el alto, es decir, ancho en píxeles, alto en píxeles. Y la cantidad de bits por píxel se llama profundidad de color.
Les mencionaba que la cantidad de colores disponibles es igual a 2 elevado al número de bits. Por ejemplo, si tiene 8 bits, podría tener 256 colores. Notarán que siempre es potencia de 2 la cantidad de bits. Sí es posible especificarle a la función que vamos a utilizar para crear los bitmaps, es posible especificarle cualquier cantidad de bits. Sin embargo, los bitmaps tienen que ser compatibles con el dispositivo en que se va a mostrar. Por lo tanto, tienen que tener la misma combinación de colores. Tienen que tener el mismo formato de colores. Si se va a mostrar en una pantalla que trabaja a 32 bits, entonces el bitmap tiene que tener 32 bits también. O si no, no se va a poder mostrar. Para crear el bitmap dependiente, vamos a utilizar la función createBitmap. Esta función recibe 4 parámetros. El primero es el ancho en píxeles, luego tenemos el alto en píxeles, luego un entero sin signo que se refiere a la cantidad de planos de color, que por lo regular va a ser 1, y luego la cantidad de bits por píxel, que en caso de ser monocromático, blanco y negro, va a ser 1, y va a ser otro valor que vamos a llamar n, va a ser otro valor cuando se trate de un bitmap a color. Por último, un arreglo de bits que nos permite inicializar el bitmap, prácticamente como para realizar una copia de un bitmap. La correcta ejecución de esta función creará entonces un bitmap vacío. Cuando no le pasamos el arreglo de bits, lo creará vacío, con un ancho que le hemos especificado y un alto que le hemos especificado. Así como también el número de planos de color, que es algo así como un lugar donde están todas las combinaciones de colores posibles que se pueden seleccionar para pintar el bitmap. Por último, vamos a hablar un poco de lo que es el último parámetro, sin entrar demasiado a fondo, ya que este tema lo vamos a dejar para otro video. Supongamos que creamos un bitmap desde cero, está vacío, y queremos copiar el arreglo de bits de otro. Este es un bitmap que ya contiene valores. Les decía que un bitmap es un arreglo de bits. En este caso, como es blanco y negro, es un bitmap monocromático en el que los lugares que poseen 0 serán pintados en negro y los que poseen 1 serán pintados en blanco. Por lo tanto, este arreglo que les muestro aquí abajo sería el arreglo de bits que representa a este bitmap. Sería 0, 1, 0, 1 y así sucesivamente, como les muestro en esta primera fila. Por lo tanto, si a la función createBitmap le pasamos este arreglo de bits, lo que hará será prácticamente copiarlo al bitmap nuevo. Es decir, aquí corresponde un 0, aquí corresponde un 1, luego un 0, luego un 1 y así sucesivamente, y lo que prácticamente acaba haciendo es copiando el bitmap. En el caso de los bitmaps que son a colores, obviamente 4 bits representarían un color, por lo tanto la función se encargaría, eso hay que especificarlo, ya luego lo aprenderán, cuántos bits tiene por píxel. Si le indicamos que 4, entonces ella va a tomar 4 bits y según la combinación que tengan estos 4 bits va a generar algún color. A la hora de pasarlo, este arreglo se lo podemos pasar en términos de bytes, para lo cual habría que transformar cada una de las cadenas de bits que representa una fila en número hexadecimal, que es lo que tengo representado aquí abajo. Además, cada una de las filas de bits debe de ser divisible entre 16, es decir, múltiplo de 16. En caso que no sea múltiplo de 16, es necesario completar con ceros a la derecha. Para este caso verán que este contiene 10 bits. Para que sea múltiplo de 16 tienen que ser 16. Me hacen falta 6, entonces yo lo que hago es agregar esos 6 en forma de 0 a la derecha. Y luego empezando por la derecha, desde aquí, tomo grupos de 4 bits y cada uno de estos 4 bits representan un dígito hexadecimal, que es el número que ha generado aquí abajo. Ya profundizaremos más en
en este tema en el siguiente video. Ahora vamos a pasar a la práctica utilizando código. Tenemos aquí el procedimiento de ventana prácticamente vacío, solamente algunos mensajes que procesar que hemos dejado de videos anteriores. Tenemos aquí el dispositivo de contexto que vamos a utilizar para hacer referencia al área cliente. Tenemos la estructura de pintado, tenemos un pincel, una pluma y una variable estática estructura rect para hacer referencia a algún rectángulo si es que vamos a utilizarlo. Ahora vamos a agregar un nuevo tipo de dato que es el hBitmap. Y algo que no les mencioné, la función createBitmap, por si no se fijaron, retorna un valor hBitmap. hBitmap quiere decir handle to bitmap, es decir, un manipulador de bitmap. Le vamos a colocar el nombre de VM para hacer referencia a que es un bitmap. Además vamos a crear un nuevo HDC al que le llamaremos mem, porque esto es un dispositivo de contexto en memoria, el cual solamente se va a utilizar para poder hacer referencia al objeto bitmap que estamos utilizando para poderlo manipular. Este dispositivo de contexto en memoria debe de ser compatible con el dispositivo de contexto donde vamos a mostrar el bitmap. En este caso, como lo vamos a mostrar en el área cliente, tiene que ser compatible con el dispositivo que hace referencia al área cliente. En este caso, ese es HDC. Así que a mem le vamos a asignar lo que retorna la función. Aquí en el único parámetro que nos solicita le pasamos el dispositivo de contexto con el que queremos que sea compatible. Al final es necesario utilizar la función deleteDC para eliminar el dispositivo de contexto en memoria. Siempre que creamos un dispositivo de contexto utilizando esta función, le corresponde a la función deleteDC eliminarlo. Vamos a crear entonces ahora un bitmap utilizando la función createBitmap, indicándole en primer lugar el ancho en píxeles y el alto en píxeles. Luego el número de planos de color que debe de ser compatible con el del área cliente, y para eso podemos utilizar la función getDeviceCaps, que esta función nos permite obtener valores que está utilizando el dispositivo en que se ejecuta. Por ejemplo, quiero obtener el número de planos de color con el que está funcionando ahorita el HDC del área cliente. Entonces, en el primer parámetro de getDeviceCaps, el dispositivo de contexto, y en el segundo un entero llamado planes. Con esto, esta función me va a retornar el número de planos de color con el que está funcionando el dispositivo de contexto del área cliente. Lo mismo para la cantidad de bits por píxel. getDeviceCaps, dispositivo de contexto del área cliente, y luego bits píxel para obtener la cantidad de bits por píxel. Por último, como no le voy a pasar el arreglo de bits para inicializarlo, puedo dejar este parámetro a null. Antes de que termine de ejecutarse el mensaje de pintar, es necesario eliminar el bitmap. Esto se hace utilizando la función deleteObject, ya que un bitmap es un objeto de GDI, por lo tanto se debe eliminar con esta función. Así que a deleteObject le pasamos como único parámetro y el bitmap, que en este caso es VM. Algo que también hay que hacer es que la función createBitmap retorna el manipulador del bitmap. Por lo tanto, a la variable VM le asignamos lo que retorna createBitmap. Con eso ya estaría creado el bitmap. No estoy comprobando el valor de retorno de ninguna función, cosa que debería de hacer, pero para ahorrar tiempo he dejado de lado eso. Ahora
para poder manipular el bitmap necesito seleccionarlo en un dispositivo de contexto. Eso lo hago utilizando el dispositivo de contexto en memoria, que es el que he llamado mem. Así que select object, lo voy a seleccionar para mem. ¿Y qué es lo que voy a seleccionar? El bitmap. Ahora puedo copiar el bitmap que lo encuentro seleccionado en mem. Lo puedo copiar de mem hacia el dispositivo de contexto del área cliente. Justo como cuando copiamos la captura de pantalla al área cliente, ahora puedo copiar el contenido del bitmap al área cliente. Y eso lo puedo realizar utilizando la función bit_blt. Primer parámetro, el lugar hacia donde voy a copiarlo, que en este caso es HDC. Primeros dos parámetros enteros, origen, lo voy a copiar desde 0,0. Y luego el ancho, que en este caso es 300 por 300. Luego pide otro dispositivo de contexto. Este se refiere a desde dónde voy a copiarlo. Lo voy a copiar desde mem, porque mem es el que hace referencia al bitmap. Y desde dónde voy a iniciar a copiarlo, desde 0,0. Es decir, voy a copiar desde mem, desde el origen de mem. Y luego la operación de rasterizado, que estamos utilizando solamente src copy para simplemente realizar una copia. Vamos a compilarlo y ahora a ejecutar. Como pueden ver, sobre el área cliente se ha plasmado un rectángulo de color negro. Esto se debe a que ese rectángulo negro es el bitmap, que actualmente todos sus valores son ceros, es decir, el arreglo de bits solo contiene ceros, por eso es totalmente negro. Es posible dibujar en este bitmap justo como lo hacíamos antes cuando dibujábamos en el área cliente. Cuando dibujábamos en el área cliente utilizábamos funciones como elipse, como rectangle, como line, para dibujar líneas en el dispositivo de contexto que hace referencia al área cliente. En este caso podemos hacer referencia al dispositivo de contexto que tiene seleccionado al bitmap. Así que yo puedo utilizar la función move_to_x, indicarle el dispositivo de contexto en el que me voy a mover, que en este caso es mem, que es el que hace referencia al bitmap, decirle que me voy a mover hacia la posición 0,0, que es el origen, y luego null porque no voy a guardar información de la ubicación actual. Y luego puedo decir line2, desplazándome sobre mem, y hacia dónde voy a dibujar la línea. Voy a colocarle 300, 300. Es decir, va a trazar una línea de 0,0 a 300, 300. Actualmente la pluma que está utilizando el dispositivo de contexto que hace referencia a mem seguramente es negra, por lo tanto, cuando yo lo ejecute, la línea no se ve, porque es una línea negra, pintada en un bitmap de color negro, obviamente no se va a ver. Pero poseo una pluma, una variable pluma, en la que puedo crear una nueva pluma. Create pen, el estilo va a ser sólido, va a tener un ancho de 5 píxeles y el color va a ser rojo. Con eso creo una pluma que antes de terminar de ejecutarse el mensaje de pintar, debo de eliminar con la función delete object. ¿Qué es lo que voy a eliminar? La pluma. Ya he creado la pluma, pero para usarla debo seleccionarla. Select object, seleccionarla para el dispositivo de contexto donde la voy a usar. ¿Dónde la voy a usar? En mem. ¿Qué es lo que voy a usar? La pluma. Con esto, al ejecutarla, ahora sobre el bitmap se pintó una línea de color rojo con 5 píxeles de ancho. ¿Qué pasaría si yo no hago la operación de bit_bleed?
Simplemente pasa que en ningún momento indiqué que se copiara el bitmap hacia el área cliente y por lo tanto no se muestra. De la misma manera en que he dibujado esta línea, pueden dibujarse círculos, pueden dibujarse cualquier polígono relleno, cualquier área o figura rellena o cualquier tipo de línea. O incluso luego vamos a ver que podemos cargar una imagen que ya tenemos disponible y dibujar sobre dicha imagen. Hasta aquí vamos a llegar con este video, lo espero en el siguiente.